Gracias al Señor también por este momento que es parte de la vida de la iglesia y que también son instancias que nos unen delante de la presencia del Señor. Quisiera compartir con ustedes esta temática que nos ha convocado en este tiempo y nos ha mantenido ocupados también ya por varias semanas, confiando en el plan eterno de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios, por supuesto, y su influencia social, que es como de alguna forma una consecuencia o una derivación más bien de lo que hemos estado dialogando en las últimas semanas. Voy a leer en Mateo 5, versículo del 13 al 16. Antes de eso, ahí está confianza en Dios. Ya lo hemos visto, para quienes no han estado. Hemos dicho que tiene que ser un acto inicial y no la última instancia o alternativa de nuestras vidas. Lo primero siempre es confiar en el Señor. En todo tiempo, en toda circunstancia, nuestro primer camino siempre es confiar en el Señor. Y ahí nunca tenemos que tener dudas. Y ahí vamos. Ya conocen dónde estamos, ¿cierto? Miren, hemos tratado todas estas temáticas respecto de lo que significa confiar en Dios y agregamos acá, confiando en su plan eterno, número 9. Ahí está en rojo al final, más todos los otros temas. Gracias, hermano Miguel. Hemos buscado alguna definición de qué es el reino de Dios. Por un lado hemos dicho que es la soberanía eterna de Dios sobre todo lo creado, pero en términos más específicos, el reinado espiritual de Dios en los corazones de aquellos que habiéndose arrepentido de sus pecados, han nacido a una nueva vida en Cristo, aceptando voluntariamente y con gozo la plena autoridad del Señor sobre sus vidas. El reino de Dios, entonces, hemos dicho también, define la relación y la coherencia entre la vida privada y la vida pública. ¿Bien? Eso es lo que nos define, entonces nuestra ciudadanía celestial define todos los aspectos de nuestra vida. Y eso significa entonces que nos plantea el desafío de ser consecuente respecto de lo que creemos, respecto de lo que decimos y respecto de lo que hacemos. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Ok, eso es el resumen de lo que hemos visto antes. Y agrego lo de la semana pasada. Entonces, bajo el concepto de lo que es la metodología simplificada de Jesús, siempre tenemos que pensar en dos tesoros, más bien en uno, ¿no? Dos visiones y dos señores que van a estar en tensión constante y uno va a querer tal vez que dejemos de mirar al Señor, sin embargo el Señor va a orar perfectamente y profundamente en la vida de los que creen, de tal forma que lo que defina nuestras vidas siempre sea Él y su reino. Las preguntas, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde están enfocados mis pensamientos? ¿Y quién es mi Señor? Son preguntas que debiesen marcar siempre el análisis de nuestra vida en todos los aspectos, en todas las áreas. ¿Bien? Y considerando ese contexto que nos ha acompañado las últimas semanas, leo el pasaje del día de hoy, que es mucho más cortito que otro, versículos 13 al 16 de Mateo 5. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oremos un momento. Señor, humildemente te pedimos dirección, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dirija en el estudio de tu palabra, que sea un tiempo de reflexión provechoso para nuestras vidas, que podamos obtener una enseñanza que nos acompañe, que nos dirija, que nos ayude, Señor amado, que nos dé entendimiento respecto de las cosas que nos corresponde vivir todos los días, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos siempre a buscar el reino de Dios y su justicia, y que nuestros corazones, Señor amado, nuestra mente, nuestros pensamientos siempre estén claros respecto de a quién servimos, Señor. Gracias, Padre. Te honramos y te glorificamos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este pasaje, similar a lo que vimos la semana pasada, tiene dos analogías muy simples. Jesús siempre tenía la característica de que podía enseñar con cosas simples temas muy complejos, bien muy profundos del corazón. La simpleza de Jesús no significa que no sea profundo, al contrario. De hecho, el problema es ese. Es tan simple que es demasiado fácil de entender. Y para que uno entonces pueda rechazarlo, en realidad tiene que rechazarlo de forma consciente.
¿sí? De una forma, vamos a decir, intencional. Por lo tanto, rechazar a Jesús no es algo que tenga que ver necesariamente con la ignorancia, sino que a veces es lo contrario. Es entender demasiado claramente o demasiado bien lo que Él está diciendo. ¿Bien? Por lo tanto, las analogías son bastante simples en este pasaje y en otro. Él toca el tema de la sal, ¿sí? Por un lado, y por otro lado toca el tema de la luz. La sal y la luz. En ambos va a hablar o va a mencionar la esencia de la sal, la esencia de la luz, va a hablar respecto de su lugar, ¿cierto? En el espacio del diálogo que él está desarrollando, va a hablar respecto del propósito, va a explicar la analogía y va a hablar del propósito de la sal y va a hablar del propósito de la luz y por supuesto también va a hablar de algo que puede impedir que se alcance el propósito que cada uno de estos elementos tiene. ¿Ven? De manera muy sencilla nos muestra cosas bien profundas y muy simples de entender. Así es que cuando uno mira esta analogía, ambas, siempre también tiene que mirar la advertencia. Hay una advertencia. Dice allí, vosotros sois, o bien ustedes son, ¿cierto? Ustedes son, pero. Ustedes son esto. Pero puede pasar algo con lo que ustedes son. Entonces, esa frase siempre tiene que despertar la alarma, ¿no? ¿Por qué me está advirtiendo respecto de que algo tan esencial como la sal o la luz pueden perder su propósito? Y rápidamente uno dice, si la analogía se refiere a nosotros como personas, como seres humanos, entonces significa que yo en esencia soy algo, pero tengo que estar atento porque ese algo que soy corre el riesgo, ¿cierto?, de no alcanzar los propósitos para los cuales ha sido llamado. Así es que sí, ustedes son, pero, cuidado, ¿bien? Primero dice, son la sal de la tierra. Y hay una advertencia. Si se desvanecen, no podrán cumplir el propósito para el que han sido llamados. Por ello, uno entiende rápidamente que cuando se está hablando de la sal, esto implica mantenerse fiel a la voluntad del Señor, por un lado, evitando la corrupción y luchando para que ésta no afecte la vida de la sociedad. No es solamente una lucha personal, sino que también una lucha pública. Ustedes son sal de la tierra, pero cuidado con desvanecerse y perder de alguna forma el propósito para el cual han sido llamados. Ahí está la expresión, el porqué, la esencia. Y uno tiene que empezar a mirar la Biblia. ¿Saben ustedes que uno, así como a veces le he dicho que está la teología del espino, en la Biblia uno puede analizar la teología de la sal? La sal aparece mencionada en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento va a encontrar una cantidad enorme de pasajes bíblicos que hablan de la sal. Claro, porque en realidad en aquel tiempo era algo muy utilizado y muy valorado por las personas. Era esencial para la construcción de la sociedad. Entonces, incluso en Levítico ya se decía esto, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Ven? O sea, en el Antiguo Testamento, en el texto de Levítico, había una premisa. O sea, todas las ofrendas que se presentaran tenían que tener sal. ¿Ven? ¿Por qué? Obviamente muchas de las ofrendas tenían que ver con alimentos, con comida, y era necesario entonces que la sal estuviera como medio de preservación. ¿Sí? Así es que era absolutamente necesario por una cuestión sanitaria, podríamos decirlo, pero por otro lado tenía que ver también con el sostenimiento de un tipo de pacto. Así es que la sal estaba presente, y en este pasaje 3 veces se menciona de diferentes maneras. Sazonarás con sal toda la ofrenda, no harás que falte jamás la ofrenda de la sal, y después dice, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, de 3 formas distintas me dice exactamente lo mismo. Ten cuidado que nunca te falte la sal. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien escuchó eso antiguamente, no? ¿Sí? No tenía que faltar la sal. Pues no puede ser. Pobreza, pero no tanto, ¿cierto? No puede faltar la sal, le decían uno antes. Se cuidaba mucho, ¿no? Bueno, claro. Que no se note pobreza, decían que haya azúcar y sal por lo menos. Bueno, la sal era una parte importante de la ofrenda porque se identificaba con la pureza, la preservación y el costo. Cada sacrificio ofrecido a Dios debía ser puro, debía ser duradero y debía costar algo. ¿Ven? Entonces, en este versículo específico, Dios repitió este precepto 3 veces, como les acabo de explicar. El templo tenía un lugar especial para el almacenamiento de la sal. Claro, se usaba todos los días en todas las ofrendas. En el texto de Números y en el de Crónicas se habla incluso del pacto de sal perpetuo. ¿Ven? O sea, la necesidad de estar preocupados de que no faltara la sal, pero no solamente como un elemento
en particular, sino lo que no tenía que faltar era justamente esta idea de no perder de vista la pureza, la preservación y el costo en lo que es la relación con Dios. Así es que no era solamente sal, obviamente era una analogía más compleja porque hablaba de algo espiritual. La importancia de la sal entonces nos hablaba de un pacto puro, hablaba de un pacto duradero, la sal era un conservante y es un conservante entonces por lo que simboliza la noción de que el pacto no puede ser destruido por la descomposición, es un pacto valioso, la sal era muy costosa, hay un valor intrínseco en la sal, de hecho de ahí vienen muchos conceptos, el tema del salario viene de ahí. Los romanos usaban, por ejemplo, la sal y le echaban en las ensaladas porque ellos pensaban, en las verduras, porque ellos pensaban que tenían mucho ácido y que la sal ayudaba a bajarle el ácido a las verduras. Y de ahí viene el concepto también de ensalada. ¿Ven? O sea, hay varias cosas que nosotros utilizamos hoy en día que tienen una raíz en relación de cómo la sal ha sido usada a través de la historia de diferentes maneras. Parece que eso es lo se ha vuelto casi como un enemigo público, pero bueno, ahí está. Entonces recordaba el pacto, recordaba la comunión con Dios, recordaba la sinceridad de la relación con Dios, recordaba la pureza de la relación con Dios, recordaba el costo y el valor de la relación con Dios y recordaba, por supuesto, la influencia, tanto en lo privado como en lo público. ¿Ven? Entonces era un medio de recordar. Cuando Jesús usó la analogía de la sal, la gente entendió perfectamente lo que él estaba diciendo, tal vez mucho más que nosotros hoy, porque para ellos era lo natural. ¿Ven? Entonces entendió el mensaje de Jesús con una sola frase: cuidado con dejar de ser lo que tienes que ser. Y las personas asociaban entonces todos estos elementos a la sal. ¿Puede la sal perder su sabor? Jesús dice ahí, parece que sí, parece que se puede perder. Bueno, en realidad como químicamente no está el hermano Guillermo, si no le digo que lo explique, pero bueno. No puede perderla como tal, pero la sal de hoy no es como la sal de aquel tiempo, cuando se escribió este texto bíblico. En aquel tiempo se sacaba de una manera mucho más natural y se mezclaba con muchas impurezas. ¿Ven? Entonces no es necesariamente que la sal como tal se echara a perder, pero sí los otros elementos, porque no era muy limpia, ¿cierto?, que estaban presentes. Y eso hacía que a veces no se pudiese usar. Y había factores que la afectaban, como la humedad, la presencia de impureza y por supuesto el envejecimiento sin darle utilidad. Miren, cuando la dejabas ahí nomás arrumbada y arrinconada sin hacer nada con ella, corrías el riesgo de que después ya no lo pudiese utilizar. Entonces Jesús tiene mucha razón cuando le dice a sus oyentes, cuidado porque la sal se puede volver insípida en ese sentido. Fue extraída en un momento determinado. ¿Ven? Entonces ahí está la advertencia. Podía perder de alguna forma su sabor y cuando la sal se vuelve insípida, ahí dice moraíno en griego, esa expresión, que algo se vuelve insípido, significa que algo se desvanece,
Hay muchas expresiones que la pueden explicar en la traducción. Algo que enloquece. Miren, cuando Jesús está diciendo que una persona pierde su propósito, habla del desvanecimiento de la conciencia, habla de enloquecer, habla de vivir una vida absurda, habla de caer en la ignorancia, habla de ser una persona moralmente insensata. Todas estas son traducciones de la misma palabra. Habla de hacerse necio. Y alguien que pierde voluntariamente la capacidad de cumplir con el propósito para el cual fue dispuesto. Tremendo. ¿Ven? O sea, la sal se puede volver insípida a alguien que tiene... Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra necio es algo que se vuelve sin sabor, algo que pierde su utilidad, algo que pierde sus objetivos. ¿Ven? Y Jesús está advirtiendo que eso a veces puede pasar en la vida de las personas y hay que tener cuidado. Ojo con que la sal pierda entonces su objetivo y su propósito. Obviamente se está refiriendo a personas. Bueno, esto ya venía desde el Antiguo Testamento. ¿Podían las personas perder su norte, perder su propósito? Eventualmente había sido formada para representar en sus valores la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Amós dice esto, se lo recuerda a la gente. A mucha gente que estaba allí creía en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y la otra es asumir plenamente los valores del reino en la vida. Bueno, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. O sea, había corrupción. Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. La expresión de Dios es tremenda a través del profeta. Dice, nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Corrupción. Porque la sal tiene un efecto sobre la corrupción. La detiene, la contiene. Pero si la sal no está cumpliendo su objetivo, entonces la corrupción crece y aumenta. Uno mira el Antiguo Testamento, se encuentra con eso. Uno mira otros aspectos como hacia el final del Antiguo Testamento con Miqueas. Miqueas dice así, la gente que sigue a Dios ha desaparecido. Eso lo dice en el tiempo de él, ¿no? 400, 500 años antes de Cristo. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos, les tienden trampa hasta a sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen soborno. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Un cerco de espinos, pero ahora viene con prontitud el día de juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. Cualquier parecido con la realidad, gracias a Dios estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Uno lee esto y parece que lo leíste en el periódico ayer. Es tremendo, es tremendo. La descripción, porque lo único que está haciendo el texto bíblico es describir la naturaleza del ser humano y cómo a veces cae en este ánimo de corrupción y por lo tanto, cuando no hay verdad que sostenga, que aclare, que dirija, que proponga un camino distinto, la corrupción crece y crece y crece. ¿Ven? La carne se pudre y se pudre. El problema de la corrupción, pensando en el efecto que la sal debería tener, es un problema global, si lo miramos al día de hoy. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Y decir global es por decir un eufemismo, porque uno puede hacerlo mucho más específico, pero no lo vamos a hacer. Ustedes entenderán, ¿sí? Esto no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con algo que está afectando a la humanidad y que afecta también a nuestro país y que por supuesto también afecta a nuestras vidas. Corrupción. Afecta a todos los segmentos sociales.
afecta a todos los sectores políticos, afecta a todas las instituciones, socava la confianza de la ciudadanía, socava la economía. Un país que se corrompe, hermano, va de mal en peor. Después, años después se preguntan, ¿y por qué creció el desempleo? ¿Sí? ¿Por qué las pensiones no son lo que deberían ser? Si nosotros, todos nosotros nos tratáramos con justicia, los recursos están porque Dios los ha provisto. Pero si somos corruptos en la forma en que tratamos los recursos que Dios provee, entonces las consecuencias están allí. Socava la economía, socava la justicia, por supuesto. Socava los derechos de las personas, socava la responsabilidad de las personas, socava la democracia, ¿sí? Socava los valores que deben cautelar el bien común y socava el propósito en la vida de cada persona. ¿Hay problemas con la corrupción? Lo hay, y de muchas formas. ¿Ven? Entonces Jesús dice, cuidado cuando la sal pierde su objetivo y pierde su propósito. Eso significa que Jesús tiene una expectativa. Él entiende que muchas personas que no lo conocen, obviamente no van a aceptar sus directrices y sus parámetros, pero Él está apelando a que aquellos que sí lo conocen, entonces lo busquen y entonces muestren un camino distinto a la sociedad. Spurgeon, conocido predicador, ¿cierto?, en su momento, él decía, una pizca de sal puede parecer insignificante y sin embargo, generalmente hace la diferencia. Una pizca de sal. A veces una pizca de sal hace la diferencia en la comida, ¿cierto? Por supuesto que la hace. Spurgeon decía eso respecto de nosotros y de la influencia en la sociedad. Una pizca de sal puede parecer insignificante, pero puede hacer la diferencia. ¿Ven? Entonces, es un llamado, nos muestra la primera parte, vosotros sois la sal de la tierra, después voy a unir los dos elementos, y después nos va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, la segunda analogía. Están puestos sobre un monte, es decir, la exposición pública de nuestras convicciones son evidentes para todos y no podemos renunciar al hecho de que estamos puestos sobre un monte. El Señor no nos puso escondidos para que nuestras convicciones y nuestros valores estén escondidos. No lo hizo así. Nos puso sobre un monte. Por eso dice, no se pueden esconder. ¿Ven? Y aquí habla entonces de este deber público, de que el reino de Dios sea visto de manera pública, de que los valores del reino sean entonces expuestos en forma pública con todo lo que eso, por supuesto, significa. Ustedes son la luz del mundo, alumbren a todos los que están en casa, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta demanda, este impulso, entiendan lo que son y vívanlo. Bueno, y esto nos lleva a otros temas con respecto a la luz. Era una lamparita como la que está allí en la mano, ¿cierto? No es como la luz de hoy. No podríamos hacer un símil con esto con una linterna, por ejemplo, porque no es lo mismo. Era una pequeña vasija que requería aceite. Así es que la vasija, para estar iluminada, primero requiere la presencia de una vasija. Esa vasija somos nosotros, ¿cierto? Por supuesto. Y se necesita aceite para que la vasija cumpla su objetivo. Claramente el aceite es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia, pero además se requiere el conocimiento que viene de la palabra del Señor. La importancia de la luz, así como vimos la importancia de la sal, mucha. Un elemento muy valioso. Estamos hablando de un tiempo en la historia donde no existía luz eléctrica, obviamente, entonces estas lamparitas eran la vida para las personas. Iluminaban los oficios del templo, cada una de las casas, los espacios de trabajo que a veces había que hacer en horas distintas de los horarios del día. O sea, no se podía vivir sin luz, obviamente. Era utilizado, como dice ahí, en cada casa y en los oficios del templo. Hoy en día yo creo que los jóvenes ya no recuerdan este tipo de cosas, pero antiguamente en todas las casas habían velas, ¿se acuerdan, no? A todo esto alguien tuvo vela en la casa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Todo. ¿Sí? ¿Todavía alguno? Esto está bueno saberlo. ¿Quién tiene vela todavía? Oh, bueno. Todos tienen. Bueno, no sabía que estaba tan mala la situación, pero bueno, sigamos.
Ok. Entonces, simbolizaba la aplicación correcta del conocimiento, es decir, de la sabiduría, fíjense, símbolo. La luz, claro. Miren cómo se utilizaba el concepto de la luz en el Antiguo Testamento. Así como lo hicimos con la sal, lo hacemos con la luz. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Examinar, inquirir, saber, muchas de esas son expresiones que tienen que ver con buscar con una lámpara en medio de la oscuridad. Eso quiere decir, de hecho la palabra escudriñar literalmente significa eso. Alguien que busca en medio de la oscuridad con una luz. Entonces, cuando Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés reflexiona en esto, está diciendo entonces que la búsqueda de la sabiduría, del entendimiento, el examinarse, el inquirir, tiene que ver justamente con el efecto de la luz. Usan esa analogía, ¿ven? De hecho, el Salmo después va a decir, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. No es solamente mi criterio, no es solamente mi sabiduría. Si entonces voy a escudriñar mi vida, no puede ser bajo el prisma simplemente de mis criterios, tiene que ser la palabra de Dios la que me escudriñe. Entonces la luz, la lámpara, asociado obviamente a la sabiduría que viene de la palabra del Señor. En Mateo incluso nos va a advertir, más adelante en el 25 va a decir que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Al final dice como consejo, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Incluso se usa la lámpara como un recordatorio de la necesidad de estar velando para esperar la venida del Señor. Miren, ¿ven? Y después va a decir, en esta analogía de la luz plena, verdadera, que ilumina a todo hombre, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando habla de la luz, habla de la presencia de Jesús, ¿cierto? Y de cómo las personas a veces rechazan entonces al Señor porque sus obras son malas. Y también nos dice que el efecto de la luz es este. La luz deja en evidencia la maldad. La deja en evidencia. La deja a la vista de todos. Entonces, cuando no hay luz en la oscuridad, nadie puede ver la realidad y por lo tanto nadie puede tomar las correctas decisiones, porque no está viendo las consecuencias de los actos. Ustedes son la luz del mundo. Ahí está la palabra phos en griego que significa no solamente luz, también significa fuego. ¿Ven? Y es muy importante esa relación. Iluminen las tinieblas y den a conocer la verdad, dice Jesús entonces con su expresión. Orienten dando a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Cuiden siempre su vida espiritual, que la vasija esté llena de aceite, ¿ven? Y procuren el conocimiento de la palabra de Dios para que cumplan su objetivo. Lámparas que iluminan, sean perseverantes y valientes. Y esto es un elemento que a veces la gente no asociaba al tema de la luz. Para que una luz funcione, entonces tenía que consumirse. ¿Ven? Y el consumirse implica entonces perseverancia, implica valentía. Eso entonces significa que Jesús cuando dice que las lámparas iluminen nuestras vidas, no nos está pidiendo un chispazo, como dice ahí. Esto no es un chispazo. Esto es una luz que permanece constante en medio de la oscuridad. ¿Ven? La luz que ilumina en medio de la oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. Vuelvo al pasaje en otra versión. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando la sal ya no se podía usar para nada, se tiraba en los caminos, para marcar los caminos. Por eso se habla de pisotear. ¿Ven? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, porque no está cumpliendo su objetivo. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Miren el desafío. Sean sal, sean luz, no se escondan, no escondan su vida. Asuman valientemente el desafío que significa ser cristiano en medio de esta sociedad. Somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Puede la sal perder su sabor? ¿Puede la luz dejar de brillar? Miren, conecto con algo que mostré la semana pasada, al final de la semana pasada. Las ideas tienen consecuencias. ¿Sí? Si miramos la vida de una persona o la construcción, ¿cierto?, del pensamiento de una persona y la vemos como un árbol, vemos que las raíces son la cosmovisión, el tronco, los valores.
las ramas, la conducta y el fruto, las consecuencias. ¿Sí? Entonces, la forma en que una persona piensa, obviamente, cambia su manera de entender la realidad y va a afectar su conducta. Algunas personas quieren empezar atrás para adelante, quieren cambiar algo, cambiar un fruto y pensar que todo el resto va a cambiar. En realidad no cambia así. ¿Ven? Y tenemos hoy, lamentablemente, en la sociedad una consecuencia bastante profunda de cómo las ideas se propagan y cómo entonces ciertos pensamientos terminan incluso provocando profunda influencia en la vida de los cristianos. Nosotros somos seres en sociedad. Esto lo analizó alguna vez alguien y dijo que los intelectuales son los que piensan las grandes ideas y que los que toman, los primeros en ser muy sensibles a las grandes ideas son los artistas. Por eso a veces uno escucha una forma de pensar o una filosofía que no la escucha de manera dura a través de un filósofo, porque casi nadie hoy día lee a un filósofo o lo escucha, ¿no? Sino, ¿qué escucha? Música. Escucha música. Entonces a veces una idea viene a través de la música. ¿Ven? Los artistas generalmente son muy sensibles a los cambios filosóficos de los tiempos y lo expresan a través de la música. Se expresa a través del arte, a través de la pintura, pero la música tiene un efecto muy fuerte en la vida de las personas. Bueno, de ahí pasa a los profesionales, en las leyes, en las políticas, en la economía, ¿cierto? Y después al pueblo. No lo tomen como una cuestión política, ¿no? El pueblo digo todo nomás acá. ¿Bien? Ok, así se van distribuyendo las ideas. Alguien hizo esta lectura y dijo, bueno, ¿cómo es que podemos llevarlo a la práctica? Porque en algún momento, por ejemplo en Estados Unidos, donde se hizo este análisis, teníamos una sociedad muy cristianizada, voy a decir, con una influencia cristiana muy amplia. ¿Bien? Entonces, el asunto es cómo de alguna manera restar esa influencia y tener un pensamiento más humanista. Tomaron esta lógica del pensamiento y, por ejemplo, John Dewey, que es muy conocido probablemente por varios de los que están acá, porque les corresponde estudiarlo, el pedagogo, psicólogo y filósofo desarrolló la idea de la construcción social, que la educación es como, obviamente, un tipo de construcción social. Así es que el currículum debe reflejar la sociedad y la comunidad, de alguna forma eso, y dejar de lado la idea de Dios, ¿no? Apartarla de la educación. Que los chicos de alguna forma no tengan ese tipo de formación en los colegios, sino que la formación sea más humanista porque eso los prepara para la vida. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo atrás. Cambió la dinámica y la forma en que se entendía la educación y entonces se aplicó el modelo de John Dewey y John Dewey dijo, no podemos cambiar a las personas cuando ya están grandes, cuando ya son profesionales. Cambiar la manera de pensar de una persona después de ser es prácticamente imposible. Por eso es un milagro cada vez que una persona se convierte, ¿cierto? Pero ¿dónde vamos a actuar? Dijo él, como sugerencia, y lo tomaron como proyecto educativo, vamos a trabajar en los niños. ¿Cuándo se cambia la manera de pensar? Y aplicaron un principio bíblico. Si le enseña al niño de pequeño, cuando sea viejo, no se va a apartar de ese camino, solamente que no le pusieron a Dios. ¿Sí? Entendieron que si se quería provocar una influencia en la sociedad, había que comenzar a trabajar en los niños. Bueno, entonces John Dewey comenzó a enseñar esto. Él no eligió tanta gente, él eligió algunos discípulos en los cuales pudo compartir más fuertemente su teoría. Y esas personas son las que le enseñaron en un tiempo a los profesores universitarios allá en Estados Unidos. ¿Ven? Así vino la cadena. Esos profesores universitarios, los profesores se graduaron enseñando humanismo en las escuelas, comenzaron obviamente a compartir con otros profesores y comenzaron a desarrollar de una manera mucho más amplia una influencia humanista en la forma de pensar. La educación establecida llegó a ser humanista. Los graduados de la escuela pública tenían entonces filosofía humanista. Los humanistas entonces se asentaron en todos los sectores de la sociedad. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El punto es que la mayoría de los norteamericanos, fue el análisis que se hizo allá, nunca han rechazado la moralidad judeocristiana. ¿Qué quiere decir? Que es gente que dice que cree en Dios. Y yo no tengo la menor duda que cree en Dios. Pero su forma de pensar es humanista. Entonces, vive en algunas cosas, en algunas áreas de su vida solamente su relación con Dios, pero en una cantidad enorme de aspectos de su vida, Dios no está presente. Entonces puede venir, sentarse en un culto, cantar alabanza, orarle al Señor, después se va para el trabajo y se le olvidó. Por eso hay que dar clase de ética hoy día, pues, nuevamente. Se vaya y no aplica
la moralidad cristiana en su trabajo, no la aplica en su matrimonio, no la aplica en los conceptos de fidelidad, no lo aplica en la moralidad. Entonces, ¿cuál es el problema que desnuda de alguna forma esta situación? Es que muchas personas hoy en día creen en Dios, pero su pensamiento es humanista. ¿Ven? El conflicto está presente. Y entonces, ¿qué le pasa a una persona? Ahora vamos asociando la temática bíblica, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona que debe ser sal y que debe ser luz? ¿Se ha sido formado bajo esta realidad? No se da ni cuenta. A veces no percibe, porque a veces ni siquiera es una cuestión directamente intencional, cómo es que su estilo de vida, cómo es que su forma de pensar, cómo es que sus costumbres y sus hábitos terminan siendo totalmente humanistas y totalmente apartados de una mirada cristiana y de los valores cristianos. Y tienes lo que pasa hoy, que incluso hay gente cristiana apoyando cuestiones que están totalmente en contra de la Biblia desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque creen en Dios, pero piensan como humanistas. ¿Ven? Y eso es lo que hoy día nos han impulsado a creer. ¿Puede hacer algo el cristianismo frente a esto? Bueno, yo lo he comentado esto en otra oportunidad y lo vuelvo a mencionar porque está conectado con el tema. Hoy día se ha intentado decir que el cristianismo no tiene mucho que decir en la sociedad. De hecho, la definición de pluralismo es esa. Ninguna ideología, filosofía o religión tiene derecho a proclamar que es correcta o verdadera y que las demás son falsas o relativamente inferiores. Si lo hace, está necesariamente equivocada. ¿Ven? ¿Y eso es un problema? Claro que es un problema, porque entonces el cristianismo no puede decir que tiene la verdad. De hecho, muy pocos cristianos hoy en día son capaces de afirmarlo. Se ha puesto hasta en duda si tienen la verdad y por lo tanto el relacionamiento con la sociedad se ha vuelto complejo. Y la presión social hoy en día dice que todos tenemos que ser pluralistas. ¿Ven? Que tenemos que aceptar absolutamente todo en los mismos niveles de verdad. Por lo tanto, hoy en día ya no hablamos de la verdad, hoy en día se habla de verdades, cada una de ellas incluso opuestas, pero que parece que tienen el mismo nivel. Hay muchas influencias, se genera entonces una cosmovisión pluralista, se redefinen los valores en la sociedad y por supuesto la secularización aparece presente. Y la secularización, lo he explicado en otras oportunidades, no está diciendo que una persona no crea en Dios o no tenga fe. Lo que hace la secularización simplemente es decirle, mire, si usted tiene fe, vívalo en lo privado. ¿Ve? No lo comparta. No lo comparta, es suyo. Si va a la iglesia, perfecto, está bien, pero no me hable de religión, dicen algunos, ¿cierto? Pero no me hable de religión acá. ¿Ven? Entonces se genera esta situación. Un impacto sobre la cultura muy grande. El pluralismo se vuelve algo fundamentalista y afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Todo. Religión, economía, la ley, la filosofía, absolutamente todo. Los modelos de educación, los programas educativos. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos de nuestros niños están siendo bombardeados. A muchos papás los he escuchado decir esto. Están siendo bombardeados por ideología, ¿cierto? Bombardeados por otro sistema de pensamiento. Yo veo a muchos padres que incluso están optando por un homeschool porque en realidad están desesperados al ver la forma en que se les está enseñando formando a los niños. Bien, quiero contarles esta historia para ilustrar lo que les acabo de mencionar. ¿Lo conocen a él? Mathieu Fauché. Es así porque estuve ensayando esto como 3 días para ver cómo era. Puse el Google, cómo era, claro, o sea, Mathieu Fauché, así decía. Bueno, lo voy a decir como es, dije, claro. Y si no se dan cuenta, lo voy a decir para que se den cuenta que uno, bueno, claro. Entonces, una escuela en Francia, esto fue el año 2016, fue bien conocido, un poquito antes de la pandemia. Él era un profesor de primaria, tenía varios niñitos, su clase era de niños entre 9 y 11 años, y uno le hizo una pregunta cuando entró a clases un día. ¿Quién es ese señor que hace gimnasia colgado en una cruz a la entrada del pueblo? A usted le puede parecer extraño, pero hay países donde ya no se habla de Dios, pero hace muchos años. ¿Ven? Se dejó de hablar. Y estamos hablando de culturas donde supuestamente estaba sentado el cristianismo. ¿Ven? Otro niñito le dice, ¿por qué no tenemos clases en Pascua? Quería saber, pues no entendía el por qué. Pero uno que le impactó fuerte a él fue este. ¿Quién es Jesús? Un niñito de 10 años le preguntó eso. Y entonces él, que tenía 40 años en ese entonces, quedó bien impactado.
Y dijo, tengo que hacer algo, porque ¿cómo es posible que comencemos a perder de vista cuestiones tan fundamentales? Así es que armó un argumento, ¿no? Primero tenía su argumento. Él consideró que tenía que llenar la laguna de conocimiento, decía él, desde el punto de vista histórico. Su argumento, que el cristianismo no esté presente en la vida de los niños, decía él, es un enorme vacío cultural. Lo estaba viendo desde esa óptica. ¿Cómo se puede entender la historia del mundo occidental sin la presencia del cristianismo? Se lo preguntó él. Entonces elaboró un plan, pues, preparó un plan y una unidad pedagógica con el título El cristianismo por los textos, estudio literario de extractos bíblicos. Así es que reunió a los padres, les contó la historia, les dijo lo que quería hacer, les contó sus intenciones, obtuvo el apoyo de los papás y la idea era comenzar a trabajar los chicos con algunos textos bíblicos. Además, me contaba la historia que él les pasaba extractos de la película El Evangelio según Mateo de Pier Paolo Pasolini y también de la película de animación El Príncipe de Egipto. Él quería usar todas las herramientas para poder mostrarle a los chicos que había una influencia del cristianismo en la sociedad. Ese fue su plan de acción. Así es que consideró, perdón, eso está repetido ahí. Ahí sí, ya. La respuesta que obtuvo. Una carta anónima lo acusó de proselitismo religioso. Solamente una carta anónima bastó. Las autoridades de la escuela lo suspendieron. Los padres protestaron, pero el rectorado de Orléans-Tours, así decía el Google, convalidó la sanción, acusándolo de haber faltado a su deber de neutralidad y laicismo. ¿Bien? El 2 de junio del 2017 se le aplicó un traslado disciplinario. Fauché no aceptó la decisión. Estaba convencido de que no había cometido ninguna falta y decidió demostrarlo. Fue a la justicia, que le dio la razón en primera instancia. El fallo fue recurrido por el Ministerio de Educación en Francia. Pero en una apelación de segunda instancia, un tribunal administrativo de Burdeos ordenó el levantamiento de la sanción y su reincorporación a la escuela. Todo este proceso duró 4 años. Y el hombre peleó y peleó y peleó para recuperar la enseñanza del cristianismo en la escuela. ¿Bien? Su reflexión fue esta, cuando lo entrevistaron y le preguntaron por esta lucha que había dado, tan simbólica. Entonces él dice, este caso me supera ampliamente, están en juego cosas mucho más grandes, dice él. Yo fui sancionado por haber trabajado con un libro que es un pilar de nuestra civilización. Eso plantea interrogante, yo di cultura, no catecismo, dice él. Solo cultura, y los alumnos son los que la piden. Cuando me enteré de que no sabían quién era Jesús, pensé que había una laguna cultural que colmar, dice él. En su opinión, el cristianismo es la base de nuestra historia. Así lo plantea él, ¿no? Del punto de vista occidental. Esta decisión, dice él, es una extraordinaria esperanza para todos los docentes que, como yo, han sido o están suspendidos. Él no era el único caso, pero él fue el que se atrevió a levantar la voz y llevar al ministerio a juicio. Hay que entender que es cada vez más difícil enseñar. Por más que mis colegas tengan el cuero duro, así dice literalmente, necesitan apoyo cuando defienden causas justas. Y el hombre ganó el juicio. ¿Qué le parece? ¿No le parece una muestra de valentía, de perseverancia, de convicción? ¿No le parece que este hombre tiene claro los elementos del reino de Dios? Bueno, en la entrevista final le preguntan, ¿desde cuándo es usted cristiano? Y él dijo, no, yo soy ateo. Yo algo había comentado en alguna oportunidad. Dice, no, yo soy ateo. Cuando yo leí esta historia, inmediatamente me fui a este pasaje de Jesús, cuando Jesús dice que a veces si no hablan los que tienen que hablar, las piedras van a tener que hacerlo. Las piedras van a tener que hacerlo. El Señor siempre se provee de gente para que hable. Si no queremos hablar nosotros, el Señor siempre va a levantar a alguien para que lo haga. Pero miro estas historias y entonces entiendo que el Señor quiere más de nosotros. ¿Sí? ¿Podemos ser sal? ¿Podemos ser luz? Allí donde el Señor nos puso, ¿somos capaces de aceptar este desafío? Voy a explicarlo otro día esto, ¿no? Quiero esta frase, muy antigua pero muy vigente. Donde quiera que el ser humano esté,
en cualquier cosa que haga, y se refería a los cristianos, y que aplique su mano o su mente, en agricultura, en comercio o en industria, en el mundo de las artes o ciencias, en cualquier cosa que esté haciendo, él está constantemente parado delante del rostro de Dios. Está empleado en el servicio de su Dios, tiene que obedecer estrictamente a su Dios y por encima de todo tiene que apuntar a la gloria de su Dios. ¿Sí? Sal y luz. Sal y luz. Este es nuestro llamado, decía un autor. Lo compartí con algunos de ustedes en algún momento. Debemos vivir todas las áreas de nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para el honor y la gloria de Dios. No podemos dejar de ser quienes somos. El Señor nos llamó a cumplir un propósito. Somos ciudadanos del reino de Dios y eso define nuestra vida. No podemos dejar de ser quienes somos. Y oro al Señor para que todos nosotros podamos caminar entonces fielmente en sus caminos y que Él nos guíe para que como ciudadanos del reino honremos y glorifiquemos su nombre. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos ayude, querido hermano.